Hemos invitado para que nos platiquen de su propuesta que llevarán a los candidatos a la presidencia de la República al presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, Frederic García. Ellos invierten en nuestro país aproximadamente 35,000 millones de dólares al año y vienen de todas partes del mundo, más de 100 países. Bienvenidos a esta billetera. Hoy hemos invitado a Frederic García, que es el presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Agrupa a las principales empresas que invierten en nuestro país y que provienen de todos los continentes del planeta. Y lo más interesante es que hace apenas unas semanas se presentó yo creo que a la sociedad en su conjunto y a los principales actores que están buscando la presidencia de la República una propuesta muy interesante, le llaman la propuesta 2030, que tiene largo alcance como para ver de qué manera pueden seguir impulsando el crecimiento económico y también encontrar las formas de inclusión absoluta en materia social. Frederic, bienvenido a esta billetera. Mil gracias a Alicia, Oscar, Mauricio. Frederic, qué gusto. Un gusto tenerte aquí. Siempre. Nuevamente. Oye, es muy interesante lo que hicieron. Es decir, presentaron 100 propuestas de políticas públicas puntuales, no generalizadas, no en la estratosfera, sobre lo que ustedes consideran como el 10% de generación del PIB nacional de lo que tiene que pasar en México. ¿Por qué no nos platicas de ello? Sí, cómo no, con gusto. En días pasados, efectivamente, hemos dado a conocer esta Agenda 2030, versión 2.0, porque el año pasado ya la habíamos presentado conceptualmente con metas, con aspiraciones a un México que sea el quinto exportador mundial, un México que duplique su productividad, un México que duplique el PIB per cápita para tener más inclusión social, porque no puede haber crecimiento sin inclusión social. Lo que nos hemos dado de tarea en el debate actual que está en México sobre el futuro de México es preparar unas 100 propuestas que estamos platicando con el sector privado, con el sector público, con los candidatos, para decir, si tenemos estas aspiraciones, eso es el plan de acción que Eso quiere decir que ustedes tienen 60 años, han transitado por todo el esquema de partido único prácticamente, toda la apertura democrática, el cambio. ¿Qué tanta confianza institucional le da a ustedes, particularmente el respeto del Estado de Derecho en México en un cambio de gobierno? Es el tema. Si nos acordamos por dónde pasó México los 30 últimos años, ha progresado muchísimo. Hace 30 años, quizás los temas democráticos no eran tan avanzados. La economía era una economía de sustitución de importaciones. Hoy en día es de las más abiertas del mundo. Hace 30 años todavía los temas de libre comercio no estaban platicados. Hoy es el gran tema. Y es más, la sociedad está respaldando el TLC con Estados Unidos. Hace 30 años el Banco Central no era independiente. A lo que voy es que en cada momento de los 30, 40 últimos años, cada vez que México ha enfrentado algunas crisis, una crisis económica, ha encontrado la forma de resolverla. Una crisis democrática, ha encontrado la forma de resolverla. Y la gran crisis que hoy en día está atravesando México es la crisis del Estado de Derecho. Porque en un mundo tan incierto, lo que se necesita es tener certidumbre para poder avanzar. Y la gran incertidumbre es que con una impunidad de estos niveles, con una inseguridad de estos niveles, ¿y corrupción? No se puede Pero estamos caminar. hablando al mismo tiempo de propuestas que ustedes hacen para todos estos temas, específicamente frente al Estado de Derecho y frente a las próximas elecciones. ¿Cuáles son las que hacen en este rubro tan importante? Las empresas globales, o sea, más bien las empresas que cotizan en la bolsa de valor, que sean mexicanas o globales, estamos obligados a niveles de transparencia y estamos poniendo en nuestras propuestas que las empresas proveedores del gobierno, a nivel federal, a nivel local, a nivel municipal, por lo menos en materia de transparencia, tengan las mismas obligaciones que las empresas que cotizan en bolsa, porque significa, si no se hace, que no estamos jugando con la misma regla cancha, final de cuentas. con la misma regla de juego. Eso es una primera cosa que proponemos en forma muy puntual. Otra que proponemos es que las autoridades, los gobiernos federales, estatales y locales se comprometen a que todas las nóminas que pagan
sean a través del sistema bancario y que se elimina la parte de efectivo en los pagos. Pero si no pasa, la verdad. A ver, el tema no es si no pasa, el tema es, estamos proponiendo construir algo al futuro y lo estamos haciendo en un debate con los candidatos y las candidatas a la presidencia de la República. Luego cada quien elegirá los temas donde van. Eso es nuestra visión. El tema de inclusión social es fundamental, pero se ha hablado mucho de inclusión social, que hay que incluir, que la inclusión financiera. Pero hay varios elementos que lo hacen. Dentro de su propuesta, ¿cuáles son los ángulos vitales precisamente para que haya más gente que participe en los círculos de educación, por supuesto también de consumo y de inversión de capital humano? Primero, déjame decirte, Mauricio, que para nosotros el tema de inclusión social es fundamental. De hecho, es parte del título de nuestra agenda. Y más si hablan de automatización. Por supuesto. Sí, el futuro Y va a economía generar... digital. Estamos No, hablando de pues. propuesta para crecimiento, productividad e inclusión social, porque no puede continuar este país, a fin de cuentas, y es un país tan interesante por los matices que tienen. Pero si resumimos, hay un país en México, que es el México global, insertado en el libre comercio con el mundo entero, y hay un México que no está inserto en la globalización, y es este México que está, de cierta forma, rezagado. Ay, bueno, no está inserto ni en México. Ese es el gran problema del rezago, ¿no? O sea, tú ves el norte con el sur, el este con el oeste, o pasando una barranca y ahí no está ninguna inclusión. Exactamente. Esa es una realidad ineludible a la vista y a la percepción, ¿no? Y es a lo que veces proponemos trabajar precisamente en la inclusión social, diciendo, si una parte del país no está en la globalización, trabajemos para que el sur se incluya O que, en la o globalización. que la globalización sirva, porque ahí Con difiere que se un poco incluya en la contigo, porque economía fíjate que mexicana ya sería ves suficiente. los grandes ¿no? corporativos de Santa Fe, por ejemplo, y abajo está Changarro La Lupita, que vende garnachos a los trabajadores que están ahí porque lo que les pagan No, hombre, no les alcanza el carro para con la comer. cajuela abierta. ¿Y punto, por qué ¿no? comen La ahí? realidad. Finalmente, la economía informal se convierte en un subsidio para la nómina de esas empresas, grandes empresas que están en los grandes corporativos. ¿Qué A tanto- veces la globalización no ayuda a esa inclusión. ¿Qué tanto No es a un ustedes tema de les globalización, afecta? perdón Es que difiera informalidad. contigo, Mauricio. Es informalidad. Debatamos, a ver. Es un tema de formalidad y de informalidad. O sea, que se creo aprovechen algunas aquí empresas. los que estamos en este Y es también estudio de Estado de pagamos Derecho. impuestos. Sí. Y efectivamente, hay un país que se está entrando en la formalidad, pagando sus obligaciones, teniendo derechos, y otros que tienen derechos sin cumplir con sus obligaciones. Y eso no tiene nada que ver con la globalización. Es un tema de Estado de Derecho del país, perdóname. Pero que Ahora- termina subsidiando. ¿Y qué otro tema es Pero importante? no de las globales, de todas. Bueno, yo he visto a varios. Ok, de todas. Estoy de acuerdo. Te digo que no pierde. No, yo soy de Es Jalisco. un ganador. Oye, a mí me Se gustaría nota. hablar sobre la economía digital y cuáles son las propuestas que ustedes están haciendo frente a este importante tema que siempre vamos ahí corriendo detrás de él. Mira, estamos entrando y ya estamos viviendo en la economía exponencial, en la digitalización de la economía, en el mundo donde vamos a tener un confrontamiento entre la inteligencia biológica y la inteligencia artificial. Eso es el mundo donde vamos. Y frente a esto necesitamos trabajar en dos ejes básicamente. Temas de educación, y en temas de educación nuestra agenda tiene propuestas muy específicas para reforzar la cultura que se llama STEM, que es ciencia, tecnología, matemática, a nivel de los jóvenes y a nivel de las mujeres, porque no puede haber crecimiento sin equidad de género. Definitivamente. Eso es un gran tema que se está empezando a hablar en la sociedad mexicana, pero es un tema más que ético, más que político, es un tema también económico. Productividad, finalmente, Productividad. social. Entonces, eso tenemos que empujar las carreras STEM para mujeres, para que haya ¿Qué es más... carreras TEMS? STEM es ciencia, tecnología, es básicamente ok. desarrollar una cultura matemática científica para que más mujeres se inserten en los ciclos industriales y los ciclos de la Bueno, te economía diré digital. que en México no tenemos problema con las matemáticas y las mujeres. O sea, lo poquito que registra el PISA, el 67% de los resultados proviene de mujeres. El resto, las habilidades matemáticas de los hombres en nuestro país son bastante reducidas. En consecuencia, tenemos un problema muy serio, porque a veces esas confundiendo uno estadísticas con no dos. se ven. O Lo sea, que es grave... Estás validando lo que estamos poniendo de que eso Sí. sea una prioridad. Y Sí. lo que es impresionante es que una mujer se incorpore a la fuerza de trabajo en condiciones similares y se Y le pague gane menos. O
tiene al mismo tiempo que ocupar otro tipo de trabajos. En sociedades como las que ustedes representan, esto ha ido cambiando de manera paulatina y nos llevan años luz. Por ejemplo, en el comité directivo del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales hay 8 vicepresidentes. De los 8, hoy en día, 3 son mujeres, los demás son hombres. No creo que haya un consejo de administración en México que tenga eso. Pero, en fin. Sería replicable. Volviendo a tu tema, carrera STEM. 2, empujar mucho en los temas de educación, los temas de técnicos superiores universitarios. Y capacitar muchísimo desde la niñez los temas de ser coherente y ser inmerso en la educación digital. Hoy en día con los celulares cada quien puede accesar en forma gratuita. Si tú le entras, puedes accesar a las universidades más prestigiosas del mundo a cursos gratuitos. Es decir, hablar de una educación diferente a la que estamos hoy acostumbrados, que es presencial, a una educación a distancia. Te voy a hacer una pregunta, Mauricio. Vamos a invertir vamos a invertir los papeles. ¿Cuál es la diferencia entre un quirófano del siglo pasado y el quirófano de hoy? Bueno, la diferencia del siglo pasado es que tenías un montón de doctores que estaban viendo y tenías necesariamente que ser, pues entrar en un proceso aséptico muy intenso, incluso hasta no, hombre, líquido. Que te abrían y te rajaban, ¿no? Y lo hacen con una cirugía hoy localizada, muchas veces son aparatos que previamente te hicieron el análisis. Pero son los mismos doctores. La única diferencia es que no te abren. La robotización cada vez más de los quirófanos. ¿Cuál es la diferencia, Mauricio, entre un salón de clase del siglo pasado y el de hoy? Que antes había un pizarrón con una tiza y hoy hay una pantalla. Pero no cambió estructuralmente la forma de enseñar. Y la forma de enseñar, de cierta forma, es preparar los cerebros de los niños hacia un mundo del conocimiento. ¿Cuántos hoy en día maestros, y no hablo únicamente de México, cuántos maestros en el mundo tienen conocimientos de neurociencias? Hoy en día los progresos en neurociencias que nos permiten empezar a entender qué pasa en el cerebro son cosas que tenemos que tener muy presente a la hora de enseñar, porque cada cerebro es distinto. Y esas son las cosas que paulatinamente tienen que llegar para lo que tú dices. Una enseñanza a modo personalizado. Ay, nos encantaría seguir platicando contigo. Lamentablemente los relojes tienen temporalidad y no hemos inventado una extensión del tiempo. Bueno, todavía. Tiene la máquina del tiempo, no te apures. Me encantaría seguir platicando porque tienes tantas propuestas y tan interesantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Frederic García. Ya lo saben, la importancia de la economía digital y prepararnos en educación e inclusión para estos nuevos tiempos. Él es Frederic García. Y también de saber cómo cambiarse los papeles, porque es parte de las novedades de este nuevo mundo. Nos vemos la próxima semana.